Hola, muy buenos días a todos. Feliz viernes. Mi nombre es Sandra Hurtado. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en un webinar más. Les reitero, mi nombre es Sandra Hurtado. El webinar del día de hoy es Flexibilidad para el futuro, el único camino, y es un webinar muy especial al estilo Cat Stevens, es decir, Father and Son. Son dos generaciones que han ayudado a mejorar el liderazgo en un sinfín de organizaciones, en un sinfín de países y además que comparten el mismo nombre. Hoy tenemos a un par de Alejandro Serral de papá, bienvenido. Alejandro Serral de hijo, Muy bienvenido. ¿Cómo están? muy Gracias, bueno. Sandy. Muchas gracias. Hola, Pa, ¿cómo estás? Sandy, muy bien, Ale, qué alegría saludarte. Igualmente, Sandy, muchas gracias por organizar toda esta sesión y todo el trabajo que hay detrás de organizar estos webinars. Y padre, muy agradecido contigo que nos acompañes. Estamos llenísimos, y así que, bueno, nos escuchan de por lo menos unos 15 países. Hoy día, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué bien. Es un honor, hijito, gracias por la invitación. Fantástico. Pa, pues, como dijo Sandy, un diálogo de papá e hijo. Llevas 45 años ejerciendo esta profesión consultiva y 55 años siendo manager, más de medio siglo. Y esta es posiblemente en mi historia conscientemente la segunda crisis más fuerte que he vivido después de la del 2008. En la del 1999 del .com no era tan consciente, estaba terminando la universidad y en el caso tuyo has vivido por lo menos 10 crisis y ha sido sumamente, eh, bueno, para toda la organización nuestra ha sido, tenerte al lado ha sido sumamente enriquecedor porque pues nos has logrado dar mucha calma y bueno, esa calma no viene únicamente de, de la sabiduría que te da la vida, sino también viene de la experiencia. Hacíamos un recuento y por lo menos has vivido 3 crisis globales en lo que va de la historia. Y habiéndolo comentado con un rico café el otro día, me comentabas que la flexibilidad en este momento sigue siendo la fórmula para enfrentar la crisis, Pa. ¿Por qué crees que la flexibilidad es tan importante en este momento? Bien, sabes, a mí me encantaría para darle cuerpo y sustancia a la respuesta, dar un poco de contexto, y es acerca de cómo nos movemos los seres humanos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a abrazar la realidad a partir de las conjeturas que tenemos de ella. Y es así que vamos desarrollando nuestras habilidades adaptativas. Es de esta manera que cuando la realidad se nos presenta de una manera distinta a cómo la veníamos viviendo, normalmente por inercia seguimos apegados a la conjetura de costumbre y al mismo tiempo seguimos apegados a nuestros hábitos. Y bueno, esta gran crisis que vivimos ahora parece empeñarse en enseñarnos que para cambiar debemos experimentar dolor. Y bueno, bien sabemos que el dolor viene acompañado de una pérdida, por un lado, o si nos resistimos, vamos a insistir en apegarnos a la comodidad. Es decir, no queremos perder lo que ya habíamos conseguido. Y bueno, en suma, cada crisis nos trae un despertar. Y yo diría que o despertamos o nos acercamos a la muerte. Es en razón de ello que veo en la flexibilidad justamente la salida para poder experimentar esta maravillosa oportunidad de vida que tenemos. De otro modo,
pues estaríamos predestinados a morir. Y como bien decía Charles Darwin, en las crisis sobreviven no necesariamente los más fuertes, sino aquellos que se pueden adaptar mejor. Y también si sumamos a este pensamiento lo que nos dijera el egregio premio Nobel de la física, el señor Hopkins, la verdadera manifestación de la inteligencia es la capacidad de cambio. Y es ahí donde yo veo justamente el valor de la flexibilidad. Hoy por hoy estamos enfrentando a un reto tremendo si, por ejemplo, tomamos en consideración que estamos casi todos listos para vivir el entierro del acuerdo de Bretton Woods, en virtud del cual sabemos toda transacción de petróleo tenía que realizarse con dólares. Esto es lo que le venía dando fortaleza a la moneda. Esto parece empezar a quedar atrás y nos enfilamos hacia un nuevo régimen financiero, en donde pues tenderá a desaparecer el dinero como lo conocemos y empiezan a aparecer otras monedas como la criptomoneda. Y para ello tenemos que desarrollar sin duda nuevas conductas. Abrazar estas nuevas conductas indica flexibilidad. Fantástico, fantástico. Y, sabes, has hablado de un tema que he recogido que tiene que ver con los hábitos. Hace posiblemente 25 años, Steve Covey escribió justamente un libro de hábitos, no, posiblemente más, yo creo que más de 30 años escribió el libro de los 7 hábitos, y después se vino todo un entorno de mejores prácticas, y en las organizaciones piensan que seguir constantemente el manual y ciertos principios es sinónimo de excelencia. Yo en mi último libro hablo del tema de los hábitos en la vida cotidiana y de lo peligroso que pueden ser los pequeños hábitos. O sea, hay hábitos que te pueden llevar a mejores prácticas, a cosas buenas. Por ejemplo, en la vida cotidiana, hacer un hábito, el hacer ejercicio todas las mañanas, obviamente te trae beneficios, pero también hay hábitos malos. En el libro hablo un poco del hábito que se nos puede generar, cosa que nos lleva al subconsciente. Cada vez que yo iba a un Starbucks, pedía uno de estos, son unas galletas que vienen como Rice Krispies, que tienen malvavisco y son deliciosas. Entonces, la primera vez que lo hice, pedí un café y pedí también este Rice Krispie, y me supo divina la combinación, pero después, la siguiente vez que volví a ir al Starbucks, unos días después, se me ocurrió volver a hacer lo mismo, hasta que condicioné a mi cerebro a que cada vez que voy a Starbucks tengo que pedir el café que me gusta, que tiene dulce, y también aprovecho para pedir siempre meterme 600 calorías con esta galleta. De poder llevar a mi persona a desaprender ese hábito es dificilísimo, porque ya estoy acostumbrado justamente a pedir un Starbucks con esta galleta, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? ¿Por qué es tan difícil? Una vez que incorporamos un hábito, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos desaprender algo? Bueno, sabes, Ale, reflexionando sobre el tema, y nuevamente, como es mi costumbre, dar contexto, los seres humanos, no importando el país de donde vengamos, estamos sobreentrenados en rigidez. Y tenemos nada o casi nada de formación en flexibilidad. Y esto es lo que nos ha llevado a, por ejemplo,
si hemos tenido una experiencia fuerte que hemos podido salvar aplicando alguna solución inteligente, abrazamos esa solución como algo que nos funciona bien y la conservamos para otras ocasiones. Así, con el paso del tiempo, tal como lo dijese Kurt Lewin, este maravilloso científico alemán, tendemos a conservar aquellas conductas que nos funcionan. Y si en tecnología de alimentos la conservación para que sea duradera tiene que pasar por el congelamiento, nosotros como individuos hemos aprendido a congelar nuestra conducta, como reproduciendo una y otra vez aquello que nos ha dado éxito en el pasado. Pero ¿qué ocurre? Si cambia la tesitura del presente, aquel hábito que me funcionaba allá y entonces hoy ya no me funciona. Y es así que entonces ese hábito deja de ser verdaderamente operativo y eficaz para mí. Pero bueno, qué importante esto que estaba diciendo, justamente de cuando congelamos conductas y pensar en cuántas conductas podríamos tener que se han congelado y no hemos sido capaz de observar que ya no son tan buenas como eran al inicio. Es creo que un trabajo que todo mundo tendríamos que hacer, pensar cuáles son estas conductas que ya no te están agregando valor para empezar a hacer algo distinto. ¿Tú qué opinas, Ale? Mira, resulta que en este tipo de situaciones, cuando nos ocurren instancias en las cuales claramente hay un congelamiento de conductas, si este congelamiento de conductas después se convierten en un mal hábito, pues claramente regresar a tu estado de conciencia natural, donde no te bloqueas tú mismo o no tratas de defender la realidad o abrazar la realidad para lograr enfrentar un cambio, pues puedes meterte en un gran problema. Y bueno, los mecanismos de defensa son inconscientes y hay infinidad de mecanismos de defensa. No dudo que muchas personas en este tipo de situación, por ejemplo, hayan vivido un periodo de negación ante la realidad. Y por ejemplo, cuando empieza todo este tema de la dichosa pandemia, del COVID, negaban la realidad. O sea, haz de cuenta que decían, mira, esto no está pasando, o esto es un rollo de los rusos, y es un rollo de esto, y se empiezan a inventar N cantidad de teorías Pues el sin mecanismo tomar de decisión. defensa, de los mecanismos de defensa más conocidos, ¿no? Racionalizar alguna situación, darle Sí, algún contexto que te parezca real a ti, que no necesariamente describe lo que realmente está pasando. 100%, 100%. Y mira, para muchos negocios, cuando he hablado con mis clientes, pues estaban bateando unos home runs impresionantes durante estos 3 meses. Habían tenido los mejores 3 meses de su vida. Y de repente en abril cambia la situación y ahora, bueno, pues están teniendo dificultad para pagar la nómina. Entonces, claramente se vuelve sumamente difícil tratar de decir, bueno, pues estos 3 meses donde metí 20 home runs, ahora resulta que estoy descalificado y tengo otros problemas. Entonces, claro, es mucho más fácil darse cuenta de lo que, o más bien apegarse, el apego a lo que estabas viviendo y no a esto, ¿no? Hay veces Es más que bonita la realidad pasada. es mucho más bonita la realidad pasada. En otras situaciones también llega a ocurrir que, pues claro, la gente le da 25 vueltas, y eso lo he escuchado mucho, el famoso rollo de que, bueno, en la crisis, tú sabes, se aprende, la crisis es una oportunidad, y está bien, o sea, eso sabemos y es indiscutible. El tema de las crisis siempre nos traen cosas buenas, si uno sabe
darle sentido a la crisis. Pero el problema más grave de todo esto es que hay momentos en donde, pues sí, está bien, vamos a ir aprendiendo qué efectos puede tener este aprendizaje durante la crisis, pero hay momentos, tienes que actuar. O sea, definitivamente, cuando empieza todo esto, si no hiciste un presupuesto, un forecast de lo que se venía, puedes tener un gran problema, porque quedarte en esa historia de que vamos a ver qué aprendemos y bla, 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 y no actúas, pues te puedes meter en un problema, ¿no? Sí, claro, el pensamiento tiene que ir acompañado de la acción. ¿Y cuáles tú crees, Ale, que sean estos costos que pudiera tener las personas al momento de que esta flexibilidad o este cambio de paradigma, de mentalidad, te llegue tarde? Te llegue tarde en una organización, te llegue tarde a ti. Mira, en clientes que nos han comentado todas estas vivencias, bueno, el costo de, por ejemplo, de no tomar una decisión a tiempo en el modo previo a la crisis, digamos, a lo mejor el costo lo veías, pues no sé, a lo mejor muchos meses después, un par de meses o 3 meses después. El gran problema ocurre cuando no estás nada preparado y de repente tienes que tomar una decisión en medio de una crisis, no la tomas y entonces los costos los ves la próxima semana. Hoy día tener a una persona poco efectiva o poco productiva en un negocio y por ejemplo, tratar de mantenerlo en la organización, el costo es casi inmediato, lo ves la próxima semana. Hay otras El precio es mucho más circunstancias, caro, ¿no? También. el precio es mucho Por más eso se caro. nota. Sí, por supuesto, no tomar decisiones en estos momentos y aprender rápido. Ser soberbio, por ejemplo, en este tipo de situaciones y no reconocer que te estás equivocando y cambiar de tipo de decisión, pues te puede llevar también ¿sabes? A no reconocer, no tomar decisiones acertadas y bueno, pues meterte en grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, si tienes clientes que están cerrados y bueno, les cortas el suministro porque no te han pagado, porque no tienen las oficinas abiertas, pues también estás afectándolos a ellos. Necesitas constantemente soluciones mucho más flexibles a las que las propias políticas que venías viviendo durante mucho tiempo, eh, claramente no te pueden funcionar. Ya está mi padre conectado, nada más que está teniendo un poco de problemas. Vamos a buscar las maneras de que lo podamos reenlazar. Así que los costos pueden ser enormes. Para empezar, algo muy importante que he omitido comentar es el costo de la propia vida. Si esto no te lo tomas muy en serio y tienes, bueno, lo hemos vivido a partir de clientes que han tenido pérdidas en sus negocios y amigos que han tenido pérdidas en sus familias. Si no tomaron las precauciones adecuadas, porque, por ejemplo, pues son rebeldes por naturaleza y no se cuidaron y bueno, quisieron ir en contra de la normatividad y bueno, se contagiaron y no tomaron las precauciones adecuadas, bueno, pues lamentablemente pueden meterse en serios problemas, ¿no? Lo he escuchado muchas veces, gente que ha perdido la vida a razón y está comprobado que ha sido la enfermedad, el amigo invisible, bueno, pues la consecuencia la han vivido sus familias, ¿no? Que ahora no está con ellos. Bueno, además es una crisis, yo he vivido menos que ustedes las crisis, entonces yo recordaré, yo creo que dos, esta seguramente es una crisis mucho más, muy peculiar, es muy distinta, ¿no? Es una crisis en la cual está inmiscuido el tema de salud, pero empieza a pegar en lo económico, entonces sí tiene otros tintes, tiene un aprendizaje muy distinto, porque justamente esta parte de la salud empieza a ser algo muy importante en este momento. Sí, por supuesto. Algo que me gustaría traer a colación es un gran aprendizaje que le aprendí a mi padre durante muchos años a la hora de practicar la flexibilidad. Es cómo entrenar al subconsciente a tener diferentes posturas frente a la vida, ¿no? Y algún día
Bill Redding nos comentó de pequeños cambios que uno puede, ahora sí que uno puede ir entrenando al subconsciente continuamente para que en dados momentos en los que uno enfrenta este tipo de crisis, pues pueda estar, digamos, fit para ser más flexible, ¿no? Entonces, algo que decía Bill y que a mí me encanta y que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, por cierto, es, por ejemplo, cambiar un poco el layout de tu casa, ¿no? Y, por ejemplo, cambiar tus cuadros y cambiar un poco ¿cómo se llama? El estado de cosas, el orden de tus cosas. Y es interesante porque cuando uno este tipo de pensamiento lo lleva a la práctica, uno pues a veces se siente muy contento y se siente muy contento con el estado del layout de tu casa. Por ejemplo, en este momento, pues mi esposa y yo, Valen y yo, nos sentimos sumamente conformes con el cómo hemos nosotros acondicionado nuestra casa. Nos sentimos felices. Entonces, en este momento, si tú me dices, mira, pues cambia los cuadros y demás, pues primero me da flojera hacerlo. Y segundo, adicionalmente, pues nos cuesta trabajo porque ya nos acostumbramos y nos gusta la manera en la cual está. Pero lo que decía Bill era, si tú haces este entrenamiento, lo mismo que a los dos no nos gusta levantarnos más temprano para ir al gimnasio, o ahora hacer ejercicio en casa, nos cuesta tanto trabajo esto que lo tenemos que hacer casi por checklist. Y cada vez que lo hacemos, decimos, ok, ya cambiamos el cuadro, ya hicimos ejercicio. Y esto nos va entrenando a ser más flexibles. Y esto es algo que le aprendí hace mucho tiempo a mi padre, ¿no? El cómo hacer pequeños cambios y pequeños hábitos. Y es increíble. Es decir, un poco la flexibilidad es empezar con baby steps. Con baby steps, sí, por Si nos supuesto. pudieras dar un consejo, son baby steps. Son chiquitos, por supuesto. Y obviamente ahorita a muchos de nosotros pues nos cuesta más trabajo justamente estar en esa fase, ¿no? O sea, si no estás entrenado, pero hoy puedes empezar, hoy puedes dejar de comer el famoso muffin este que me como en Starbucks, ¿no? Hoy, bueno, hoy no salgo a Starbucks, pero hoy no me lo como. Hoy día tú puedes empezar ¿sabes? A hacer algunos cambios, o sea, que las propias actividades que uno tiene en casa, porque ahora le hemos agregado esa complejidad a nuestra vida y es que aquellas personas que no estaban contentas en su casa y salen a trabajar todo el día y bueno, están fuera de las actividades de la casa, pues ahorita necesitan ser mucho más flexibles en casa. El otro día le pasó a mi esposa que estaba en una conferencia con el CEO de su compañía y fue muy chistoso porque justamente a una colega suya que iba a tener sus 5 minutos más importantes de carrera profesional, iba a hacer la presentación de una propuesta. Justo cuando le tocaba hablar, sus hijos atrás de ella se empiezan a agarrar a trancazos. Entonces se empiezan a agarrar a golpes. Y la pobre niña y todos viendo a la pobre mujer apanicada sin saber qué hacer. Y bueno, pues ahora te toca, sabes, tener diferentes etapas, ¿no? Ahora estás metido en la casa, tienes que ser mucho más flexible en tu entorno, tienes que organizar tareas. A quienes no les gusta organizar, necesitan hacer un cronograma mucho más puntual sobre todo lo que son las actividades también de comida, ¿no? Tienes que programar tus comidas, tienes que lavar platos, tienes que, en fin, que hacer un bolón de cosas que claramente ahorita que los negocios están empezando a abrir y aquellos que están cerrados, pues, los que no están cerrados, pues bueno, van a seguir este modo de operandi, este modus operandi. Podría ocurrir que ahorita lleguen a la oficina y se den cuenta que, bueno, hay muchas juntas que no se necesitan. Las personas que insisten en tener efectividad aparente y no van a tener, a lo mejor, ya no van a ser tan populares. Habrá gente que durante todo este periodo de crisis pues no tenía foros para poder presumir sobre su efectividad aparente.
y ser buenos comunicadores y, bueno, hacer presentaciones.